Buenos días, tutor y compañeros. Mi nombre es Juan David Romero, estudiante de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Hoy voy a sustentar el trabajo independiente que me dice, en la View crear un instrumento virtual para solucionar los siguientes problemas. Una vez realice los instrumentos, tome la captura de pantalla donde se vence la fecha, hora y panel frontal del diagrama de bloques de la View. Realizo un instrumento virtual que permite al usuario encender aleatoriamente una matriz de LED. El usuario debe poder establecer el número de filas y columnas de la matriz de LED. Debe ser un valor entre 2 y 10 tanto para el número de filas como el de columnas. El número de LEDs a encender de la matriz y el número de LEDs a encender no puede superar la cantidad de la matriz. Bueno, aquí tenemos el pantallazo del programa, de la matriz y, y de mi bloque. Bueno, vamos a pasar aquí a observar mi bloque diagrama, el diagrama de mi bloque. Aquí tengo la matriz de LEDs y aquí tengo mi programa. Para esto pues usé un Incisor Array, un Ratchet Array, un Supplet Array. Aquí ya podemos observar que tengo mi columna, acá está en cero, totalmente en cero. Le podemos dar fila de columnas, podemos decir que es 5, las filas 6 y la Lex a encender, vamos a colocar 20. Le damos OK para que me inicie el proceso. Este sería el primer punto desarrollado. Aquí tengo los pantallazos del número de columnas, número de filas. Este se crea un instrumento virtual para permitir aleatoriamente prender unos LED utilizando controladores numéricos para el usuario, que ingrese filas, columnas y número de LEDs como lo acabamos de ver. El primer ejercicio se utilizó la función inRange and course. Esta función determina si X se encuentra dentro de un rango específico por las entradas de límite. Este viene siendo este. Perdón, es este. Este es el que me da la función de determinar si X se encuentra en el rango específico por dentro del límite. Utilizo Array, que utiliza como una herramienta de posición para cambiar el tamaño de la función y aumentar el número de dimensiones como elementos, filas y columnas de la matriz de salida. Range Array, la función lee los datos de la matriz en la memoria de izquierda a derecha. Constante Array utiliza para almacenar varios elementos que pertenecen a los constantes de la ejecución. 1.2 literal 1.2 realizo un instrumento virtual para que me permita a un usuario hacer el cálculo de resistencias equivalentes para n y resistencias en serie y paralelo. El instrumento deberá obtener instrumentos para el uso del usuario que debe poder establecer. Arreglo de resistencia en el cualquier podrá eliminar o por cualquier calcular la resistencia equivalente. Bueno, acá tenemos ya el pantallazo. Acá podemos observar las resistencias. Aquí podemos con este botón agregar el número de resistencias y él me dará el cálculo, y aquí me dará el resultado de la resistencia en serie y resistencia en paralelo. Vamos a verlo. Aquí tengo mi willow de
de las resistencias. Acá tengo mis resistencias, perdón, es que no quiero ver esto. Aquí lo tengo y vengo. Aquí lo tengo, mi resistencia. Como podemos ver, no tenemos todavía una. Vamos a agregar una. Agregamos una, agregamos dos, agregamos tres elementos. Acá le vamos a dar los valores correspondientes: 220, 220 ohmios, 330. Podemos dar 1000 ohmios. Le damos. Aquí nos calcula la serie. En serie nos da 1550 ohmios, y en resistencia en paralelo nos da 116,608 ohmios. Podemos agregar otra, es decir que una de 4000, y acá no la calcula. Acá podemos ver el pantallazo, y acá podemos ver la tabla de pruebas de resultados obtenidos con el programa. En el programa también le podemos eliminar, entonces nos elimina o nos agrega según la necesidad del usuario. En este literal instrumento virtual, que permite a un usuario hacer el cálculo de las resistencias equivalentes para n resistencias en serie y paralelo, la configuración del instrumento virtual utiliza un bucle loop. Es una estructura que se utiliza para ejecutar un bloque de código, que es este que estamos encerrados acá. Es este, el loop. Un size array, que es una función que obtiene el número total de los elementos de todas las dimensiones de array, que se viene siendo este de acá, el que tenemos acá. El que tenemos acá es el size array. La función es de Boole-Ray, que construye una matriz a partir de uno o más elementos o matrices. El cache structure, que tiene como valor predeterminado un caso verdadero o un caso falso. El del front array elimina elementos o subarreglos de una matriz y vuelve aparte eliminar la función de index array. Vuelve un solo elemento o subarreglo del índice específico del arreglo de cualquier tipo. Aquí podemos observarlos. Acá los podemos observar. El front, array, el index array y el cache structure, que es el que ahorita nombré, que nos da un valor falso o verdadero. En este caso, este sería el literal número 2. Literal 3, el literal 1.3, realiza un instrumento virtual que permita al usuario hacer un cálculo del divisor de voltaje entre las resistencias. Al usuario debe que el usuario pueda establecer, el valor de las resistencias para hallar el divisor debe ser un valor entre 10 y 100.000. El valor del voltaje de entrada debe ser un valor entre 1 y 120. El instrumento virtual debe entregar el voltaje de cada resistencia según las siguientes ecuaciones. Acá nos dan las ecuaciones para el desarrollo del programa. Para cada uno de los instrumentos virtuales desarrollan incluye una serie de instrumentos del panel frontal donde evidencie la fecha y hora en este caso. Acá tenemos nuestro panel frontal. Acá tenemos nuestros datos a ingresar, y acá tenemos nuestra matriz que hemos hecho. Esta matriz pues ya es más sencilla. Pasamos a mirarla.
Acá tenemos los datos para ingresar, y aquí él nos va a calcular el voltaje de la resistencia 1 y voltaje de la resistencia 2. Y aquí pasamos a ver la estructura de bloques, que la tengo en un while loop también, en un cache structure, y aquí pues es un poco más básica o un poco más sencilla. Solo utilizo pues sumas, multiplicaciones y divisiones. Aquí para ingresar mis datos, y acá para el resultado, que me dé el resultado. Acá pues vamos a probarlo, vamos a decir que tengo un voltaje de 12 voltios de entrada, una resistencia de 220, y la segunda resistencia puede ser de 330. Acá le damos calcular, él me calcula el valor de la resistencia 7.2 y el valor de la resistencia 2 4.8. Si nosotros sumamos estos dos valores, pues nos va a dar el resultado del voltaje, y ahí sabremos que está bien. Espero les haya gustado. Muchas gracias.